la presentación. Sí, doctor. Sí, sí, doctor. Entiendo. Perfecto. Bueno, buenas noches, jóvenes. Por 21ª vez voy a estar con ustedes en esta clase. Bueno, hemos estado hablando durante todos estos, perdón, hemos estado hablando durante estas semanas de temas bien importantes, como por ejemplo la producción en cuanto a investigación. ¿Ya? Hemos estado hablando sobre un método científico, es decir, cómo podíamos nosotros producir una investigación a partir de los conocimientos que tendríamos como base para introducción a la investigación. Hablábamos de que parte de las responsabilidades y el trabajo al que tenemos que corresponder, ya sea de profesionales, desde el punto que estés, seas enfermera, fisioterapeuta, nutricionista, médico, etcétera, tienes que investigar, porque aparte de solo realizar una investigación, esa investigación lo que va a hacer es favorecer a los que vienen después de ti para que ellos puedan tener una base científica en función de lo que tú has podido estudiar. Desde el primer día que tú pises la universidad, probablemente tienes que tener esto presente, ¿ya? Ya habíamos dicho que todo partía a partir de una idea, una cuestionante que tú querías saber, una pregunta que querías saber. Y esa pregunta te llevaba a una inquietud, ¿no? Esa pregunta, a medida que iba pasando la investigación, podías convertirla en un objetivo de investigación y paralelamente este objetivo convertirlo en una hipótesis. Entonces, cuando hablábamos del método científico, decíamos, hay una idea. La idea va a plantear un árbol de problemas, ¿ya? Donde vamos a tener un tallo, la raíz, las causas y las ramas van a ser los efectos. Y cuando estás hablando del problema, del árbol de problemas, vas a encontrar, dependiendo de la mirada que tú tengas en la investigación, vas a encontrar preguntas, una pregunta principal y también preguntas específicas, ¿ya? Y cada una de estas preguntas probablemente las vas a poder convertir en un objetivo y así vas a poder hacer una investigación completa, ¿ya? Pero paralelamente esta pregunta, que es el tallo principal del árbol, la puedes transformar también en una hipótesis. Y la hipótesis es un enunciado, es una proposición, como vamos a hablar a continuación, de saber qué parte estás, qué respuesta le puedes dar a esa pregunta o esa cuestionante que tienes, ¿ya? Bueno, también es importante saber que dentro de las alternativas que tienes para formular una estrategia metodológica para la educación o para la ejecución de la investigación, esta debe responder a una determinada perspectiva epistemológica, hipotético-deductiva, ¿ya? Entonces, cuando hablo de una perspectiva epistemológica, ya estoy diciendo una forma de ver o conocer el principio y el fin de un fenómeno que quieres estudiar. Epistemología es una rama de la filosofía que estudia el inicio y el fin de un proceso de la naturaleza. Ese es el concepto. Entonces, cuando hablas de una perspectiva epistemológica, estás hablando de que quieres conocer el principio y el fin del fenómeno que necesitas estudiar, desde el punto de vista deductivo, ¿ya? Eso con la recopilación de la información primaria tiene por objeto probar las explicaciones teóricas que pueden o no ser corroboradas por los datos. También la hipótesis tiene una orientación deductiva, porque parte de esta información
la traduce en un conjunto de hipótesis que busca determinar si estas pueden ser o no confirmadas por la información empírica. Es decir, yo tengo mi pregunta de investigación, quiero conocer determinado fenómeno, trato de responder empíricamente en función a todos los conceptos teóricos que yo ya tengo y trato de responder con proposiciones hechas. Estas proposiciones pueden ser de tipo deductivo, es decir, yo estoy deduciendo este concepto, ¿ya? De la información y, bueno, esto se traduce en un conjunto de hipótesis. Entonces, la hipótesis es una explicación tentativa, así dice, ¿no? Es una explicación tentativa del fenómeno a investigar y se formulan como proposición o proposiciones. Son respuestas provisionales a la pregunta de investigación, ¿ya? Que después se analiza, estudia e investiga. Se acepta o se rechaza la hipótesis al observar el resultado obtenido. Son preguntas, son proposiciones, ¿ya? Deriva de la teoría del marco teórico existente, comprobada empíricamente, coherente, lógico y delimita la población, el tiempo y el espacio. Está sustentada teóricamente y debe ser relevante. La hipótesis constituye un eje central de la investigación científica. Puede vincular la teoría con la realidad empírica y orientar la comprobación de los fenómenos. ¿Ya? Entonces, la hipótesis es una explicación tratando de responder a la pregunta que tienes como parte del fenómeno que quieres estudiar, pero que tiene que tener un sustento en relación al componente teórico que tienes. ¿Listo? Y este componente teórico tiene que ser coherente, lógico, y tiene que estar delimitado en una población, si una población de estudio. Entonces, se constituye en el eje central de la investigación. Permite vincular la teoría con la realidad empírica y orientar la comprobación de los fenómenos. La hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden no serlo, ¿ya? Pueden comprobarse o no pueden comprobarse. Por eso son hipótesis. Son explicaciones tentativas, no los hechos entre sí. Son propuestas teóricas que tú puedes lanzar en relación a un fenómeno que estás estudiando. No necesariamente va a ser un hecho descrito de hecho. No es una explicación gratuita o al azar. Se plantea y desarrolla a partir de un conocimiento, de una reflexión teórica que se ha realizado. Entonces, la hipótesis puede ser más o menos precisa e involucrar a dos o más variables. La palabra hipótesis proviene del griego hipo, que quiere decir debajo, y tesis, que quiere decir proposición o posición. Lo que literalmente significa suposición previa de la investigación científica. Esta suposición no es arbitraria. Se basa en la teoría, en la observación sistemática de la realidad. O sea, no es algo que al azar yo me invento, me sale y tiene que tener un sustento teórico en función a la realidad. Entonces, las hipótesis no se limitan a hacer una idea o una suposición, sino es una proposición científica que requiere de verificación mediante métodos objetivos. En otras palabras, toda hipótesis implica una relación lógica y verificable entre variables. La hipótesis no es, digamos, no se plantean en todas las investigaciones cuantitativas. Por ejemplo, tenemos una investigación cuantitativa cuando hablamos del censo. Y el censo es una investigación cuantitativa del tipo descriptivo. Yo estoy describiendo todas las variables que he encontrado a partir de una cartilla. ¿Te acuerdas de una cartilla de preguntas? Y yo empiezo a describir. Somos 11.365.555 mil habitantes. ¿Me entiendes? Estoy diciendo esa cantidad de tal, el 50% y 50% son hombres, mujeres en tal rango de edad. Estoy describiendo
todos los fenómenos que he estudiado, pero no he hecho una hipótesis, no he hecho una suposición, es decir, los bolivianos seremos 12 millones, ¿no? No estoy haciendo una proposición tentativa, simplemente estoy describiendo, por lo tanto, hay investigaciones cuantitativas que no necesariamente necesitan ser planteadas a través de una hipótesis, ¿ya? Hay también el caso como cuando hablamos de una hipótesis, un estudio exploratorio. El estudio exploratorio básicamente es cuando vas haciendo una pregunta al estudio, luego vas respondiendo esa pregunta, esa proposición, avanzando en el trabajo y después tienes probablemente otra hipótesis más, ¿me entiendes? Entonces, y así vas avanzando, otra pregunta, otra hipótesis. Más o menos eso se ve en un estudio exploratorio, ¿ya? Entonces, no en todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. Y en algunos casos se van ajustando dependiendo de que vayan revisando las preguntas y pueden surgir otras. Por lo tanto, las funciones de una hipótesis serán guiar el estudio, ¿ya? Determinar qué aspectos deben observarse y cuáles no. Debe ser descriptiva, explicativa, debe tener una evidencia empírica. Debe darle dirección a la teoría que estás planteándote, permite derivar los objetivos específicos y seleccionar el tipo de investigación, ¿ya? También orienta la recolección de datos que necesitas, ¿ya? También eso podrías hacerlo. Digamos, si tú te estás planteando una pregunta, pongámosle, a ver, por ejemplo, el uso de la aspirina en un paciente cardiovascular con prótesis de un marcapaso, por ejemplo. Entonces, estos pacientes son proclives a coagular la sangre y poder tener riesgo de una trombosis. Entonces, le estoy dando aspirina, que es un medicamento que ayuda con la regulación de los trombos, ¿me entiendes? Entonces, yo quiero ver, estoy viendo la causa y el efecto, ¿ya? Estoy viendo que tal vez este paciente tiene un problema cardíaco y el efecto pueden ser los trombos. Y yo quiero estudiar cuál es el rol de una aspirina en esta situación, ¿no ven? Entonces, yo estoy mirando y estoy diciendo cuál es el rol de la aspirina en un paciente cardiópata que es con una prótesis cardíaca, tipo marcapaso o una valvuloplastía, qué sé yo, en el efecto de la trombosis, por ejemplo, ¿ya? Yo estoy mirando que a partir de esta pregunta voy a hacer una suposición, una proposición, voy a lanzar una hipótesis, pero estoy mirando que esta hipótesis me va a guiar el estudio, es decir, estoy haciendo un estudio del uso de la aspirina en pacientes con riesgo de trombosis en pacientes cardiópatas o con prótesis cardíaca. Bueno, y estoy mirando ya a futuro cómo voy a analizar. Yo ya me estoy dirigiendo probablemente al estudio. Entonces, eso es lo que te brinda la hipótesis, es decir, que deductivamente te está mostrando el camino que tú tienes que seguir para concluir con tu investigación. Entonces, desde ese punto de vista, te ayuda a recoger los datos, te ayuda a hacer un análisis para interpretar los resultados, ¿ya? Puede también, en el caso de las hipótesis, probar teorías, el desarrollo de nuevas teorías, ¿ya? Y hay un concepto que quiero que te lo tengas. Si se confirma repetitivamente
una teoría por diferentes estudios, inclusive se pueden plasmar en leyes o principios. Bueno, esas son las funciones de una hipótesis. ¿Qué características entonces debería tener una hipótesis? Primero, que tiene que tener una situación real, o sea, tiene que ser una situación que puede someterse a una prueba en un universo y en un contexto bien definido, ¿ya? Debe tener una consistencia lógica, es decir, algo coherente para el estudio, para que tenga un sustento lógico. Las variables que se estudian deben ser comprensivas, precisas. Estoy estudiando el rol de la aspirina en pacientes con alguna prótesis cardíaca, en pacientes con un cardiopatía. También debo estudiar la relación entre variables. Debe ser clara, lógica, ¿no? La relación de las variables deben ser medibles y observables, ¿ya? Debe ser relacionada con técnicas disponibles para ser probadas. Por lo tanto, las características de una hipótesis debe ser de una situación real, ¿ya? Debe tener una consistencia lógica, las variables deben ser comprensibles, la relación entre variables también debe ser lógica y clara, la relación de las variables deben ser medibles y observables, y debe relacionarse con algunas técnicas que se ponen a disposición para ser probadas. En cuanto a la estructura de la hipótesis, tiene que tener algunos componentes, como sujetos o población en el que se debe realizar la investigación, debe haber variables, características de atributos que se correlacionan, la relación esperada de variables de tipo conexión, causal, correlación o diferencia, la dirección de la relación puede ser positiva, negativa o nula, el contexto en el tiempo, espacio y condición. Por lo tanto, las características debe ser real, debe tener una consistencia lógica, debe ser comprensible, las variables pueden tener relación causal, correlacional. ¿Qué quiere decir? Causa, efecto, o correlacional, que va uno detrás del otro o antes, ¿ya? Y que debe haber técnicas para que poderlas medir, observar. La estructura misma, ¿no? Puede ser en sujetos de población, dice el que realiza una investigación. Las variables deben ser atributos que van a estar caracterizados con tu sujeto, con el que estás estudiando, con tu población de estudio. La relación que hay entre estas variables, la dirección que tienen la relación de estas variables y el contexto en un espacio y el tiempo. Entonces, más o menos estas características y esta estructura deberías tomarla en cuenta al momento de elaborar una hipótesis. Bueno, entonces, como habíamos dicho, la hipótesis de investigación son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables y cumplen con los requisitos mencionados. Generalmente esta hipótesis de investigación, que se llama HI, hipótesis de investigación, es una hipótesis que está en relación con la pregunta principal de investigación, con el objetivo principal de la investigación. Entonces, te das cuenta, entre estos componentes, lo que tú tienes que ir es marcando, delimitando completamente qué es lo que tú estás empezando a estudiar. Pues si hay una hipótesis de investigación, también va a haber una hipótesis nula. Y lo que podemos decir de una hipótesis nula son proposiciones acerca de las variables que sirven, que generalmente pueden refutar o negar lo que está afirmando la hipótesis de investigación. O sea, lo que yo digo en la hipótesis de investigación, lo puedo negar o refutar con una hipótesis nula. Pero también hay hipótesis alternas o alternativas. Y estas son probabilidades alternas a la hipótesis de investigación o nula y proporcionan una descripción distinta tanto a la investigación como a la hipótesis. ¿Ya? Entonces, si yo hablo de una hipótesis, ¿no? Como respuesta tentativa a una pregunta de investigación, involucra variables, ¿cómo se relacionan estas? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es la influencia del uso del teléfono móvil durante las clases del prefacultativo en el rendimiento académico de los estudiantes postulantes a las diferentes carreras de la Facultad de Medicina
de la ONSA en La Paz, Bolivia. Esa es mi pregunta. ¿Cuál es la influencia? ¿No ven? Y el objetivo va a ser evaluar la influencia del uso del móvil en el rendimiento. ¿Te acuerdas que cuando yo fabricaba el objetivo tenía que tener algunas características? ¿Ya? Como, por ejemplo, tenía que venir en un verbo infinitivo, tenía que tener los sujetos, responder a las preguntas qué, cómo, dónde, cuándo, tenía que tener un espacio delimitado y debería ser coherente, ¿no? Y relacionado con la pregunta que estoy haciendo. Entonces ya tengo la pregunta, tengo el objetivo y digo, evaluar la influencia del uso del móvil celular durante las clases. ¿Qué efecto tiene en el rendimiento académico de los estudiantes que están postulando a la Facultad de Medicina de diferentes carreras? Mi hipótesis, pues consecuentemente dirá, el uso del móvil perjudica el rendimiento académico de los estudiantes postulantes a las diferentes carreras de la Facultad de Medicina. ¿Ves? Es mi hipótesis de investigación. Y subsecuentemente a la pregunta, la hipótesis de investigación tendrá una hipótesis nula. Y esta hipótesis, ¿qué tiene? ¿Qué cualidad tiene? Que negar o refutar a la hipótesis de investigación. Y diré, el uso del móvil durante las clases de facultad no influye en el rendimiento académico de los estudiantes postulantes a las diferentes carreras de la facultad. Pero subsecuentemente puede tener hipótesis alterna. El uso del teléfono móvil durante estas clases del prefacultativo motiva a un mejor rendimiento académico de los estudiantes postulantes a las diferentes carreras de la Facultad de Medicina, ¿no? En tiempo, espacio, cumple el qué, cómo, cuándo, cumple las características del sujeto, las variables, relación, es coherente, ¿me entiendes? Pero puedo tener estas tres alternativas de hipótesis, ¿de acuerdo? Y puedo tener alternativas, hipótesis alternativas, como lo dice aquí, aquí, hipótesis alternativa 1, hipótesis alternativa 2, 3, 4, etc. Puedo tener varias hipótesis que pueden ser alternas tanto a la nula como a la hipótesis alterna. ¿De acuerdo? Ahora bien, hasta ahí, ¿qué preguntas puedes? Si todo está claro, ¿tienes alguna duda? Cuéntame. Tú como estudiante, ¿cómo estás viendo la situación? Bien. No tenemos preguntas, nos hemos dormido, nos hemos cansado, despertaremos. Todo claro, Doc. Bien. No, no se han dormido, están cansaditos. Ya. Entonces, pues, así puedo elaborar una hipótesis. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Cuando veo este otro acápite y me dice cómo voy a poder redactar la justificación. Entonces, la justificación en el trabajo de investigación, en el documento mismo de investigación, constituye un componente principal del planteamiento del problema. Cuando yo estaba hablando del planteamiento del problema y decía, tengo que hacer mi árbol de problemas, tengo que hacer mis problemas principales, mis problemas específicos, tengo que ver cómo, ¿no? Cómo poder realizar cómo vincular esta información, ¿ya? Y pues tenía que también tomar en cuenta este parámetro que es la justificación, ¿ya? Y esta justificación, bueno, tiene que explicar las razones, la relevancia del estudio, qué propone realizar su aporte teórico, práctico, metodológico y social. La justificación constituye una parte esencial del planteamiento del problema. Permite explicar las razones, la relevancia del estudio, qué cosas se pretende con el estudio. De acuerdo con Hernández Sampieri, ¿no? Redactar una justificación sugiere argumentar con claridad y fundamentar por qué vale la pena desarrollar el estudio, mostrando
o su utilidad potencial dentro del campo de conocimiento y su impacto más allá de lo académico. También la redacción de la justificación tiene el propósito de convencer al lector o al comité o a la institución el porqué del problema de investigación de tu trabajo, si es pertinente, es relevante, es factible de abordar científicamente. Entonces, la redacción de la justificación es un proceso más que todo reflexivo, argumentativo y crítico. Y tiene que tener algunas cualidades, ¿ya? Debe ser claramente o debe tener una claridad conceptual, precisa, concisa, coherente. La argumentación debe ser fundamental. Los fuentes científicos o las fuentes científicas que evidencien la existencia del problema y la ausencia de teorías que sustenten soluciones. Debe vincularse a los objetivos. Para este autor, Tamayo sugiere que cada razón expuesta en la justificación debe corresponder a una meta concreta. ¿Qué pasos debe realizar para redactar la justificación? Debo analizar la literatura, debo ver estos espacios y los vacíos de conocimiento, tengo que identificar la relevancia científica, social, debo establecer beneficios esperados, debo argumentar la pertinencia y la viabilidad, los recursos, tiempo y accesibilidad, y debo redactar con claridad, con coherencia, sin tecnicismo. Por lo tanto, resumen, una justificación debe ser clara, debe ser breve, argumentadora, relacionada a los objetivos y debe ser convincente. Un ejemplo es lo que tenemos ahora. Es en relación al mismo estudio que hemos estado viendo. El presente estudio justifica teóricamente porque contribuirá a ampliar la comprensión de la influencia del uso móvil y celular durante las clases del prefacultativo. En el plano práctico, los resultados permitirán diseñar programas de apoyo académico orientados al fomento de autorregulación del aprendizaje, mejorando la calidad de los procesos educativos. Estoy haciendo una introducción. Desde la perspectiva con argumentación, ¿no? Y desde una perspectiva metodológica, la investigación validará un instrumento actualizado para medir el nivel de autonomía estudiantil, lo que beneficiará a futuros estudios en contextos similares, ¿ya? Y finalmente, a nivel social, el estudio busca promover una educación inclusiva, equitativa y eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, estoy haciendo un espacio un momentito. ¿Ya? Estoy construyendo un párrafo o varios párrafos que tienen que tener un párrafo introductorio, que tiene que ser argumentativo y tiene que tener un párrafo final. Más o menos esas son las cualidades del estudio. Si tienen algunas preguntas, estoy presta para poderles contestar. Tengo una bibliografía aquí para ustedes. No están jóvenes. ¿No tienen preguntas? Todo está demasiado claro. Demasiado. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Gracias. Sí, licenciada. Entonces los dejo libres, tranquilos. Gracias, Maday. Ya, pues. Entonces, hasta la siguiente clase. Gracias, Adriana. Nos vemos.